El salmo que vamos a estudiar hoy fue escrito por David cuando huía de Saúl. Ustedes dirán, otro igual. Al principio de los salmos casi todos giraban alrededor de eso. Cierto, pero el que vamos a estudiar hoy rompe la tónica que traíamos. ¿Por qué? Porque vamos a leer un poema donde su autor está sumamente molesto. Estaba enojado, sintiendo repugnancia por un hombre llamado Doeg Edomita. Estoy seguro que cuando les narre la historia, ustedes también van a sentir repugnancia por este fulano. Y digo este fulano en forma despectiva, porque yo siento esa misma molestia que describe David mientras compone este canto. Ahora, cuidado, no es nuestro asunto juzgar a otros, no es nuestro asunto pedir que se haga justicia en la vida de otros. Cuando estudiamos la Biblia, nuestro trabajo debe ser reflexionar y aplicar a nuestra propia vida esta historia. De hecho, les animo a que cada uno de nosotros recordemos que este fulano representa hombres y mujeres que con tal de alcanzar su ambición están dispuestos a hacer casi cualquier cosa. Y si ese cualquier cosa significa satisfacer los caprichos de otros más poderosos, si eso significa inflarles el ego a estos para yo conseguir mis mezquinos propósitos, pues no importa. Así era este Doeg Edomita y representa hombres y mujeres que van por la vida con esa misma mezquindad. Creo que el maquiavélico dicho de que el fin justifica los medios se aplica a la perfección en esta historia. Pero verán al final que, como dice el famoso escritor, el que ríe al último ríe mejor. Y el que ríe por último en esta historia es nuestro Señor. Eso y más vamos a estudiar en el salmo que hoy nos corresponde leer, titulado ¿Poderosos los que se jactan de maldad? Entre signos de interrogación. ¿Son acaso poderosos? Vayan a Salmo capítulo 52 y les ruego que cuando lo encuentren, por favor, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Capítulo 52. ¿Listas sus Biblias? Vamos al versículo 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, y hasta ahí leemos, oremos por favor. Señor, gracias por ser ministrados por Pastor Kurt esta mañana, por el fuerte recordatorio hecho a nuestras vidas. Que sí debemos ser prudentes y seguir los consejos de los que saben más que nosotros.
pero nunca relegar a un segundo plano nuestro servicio y nuestra pasión por tu obra. Señor, oramos que tu Espíritu nos ilumine mientras estudiamos este salmo y que podamos todos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en la historia? Me anticipé y les dije que cuando ustedes supieran esto, igual van a sentir repugnancia por este desconocido. Y me repugna repetir su nombre porque preferiría que siga siendo desconocido. Pero la historia debemos saberla. David estaba huyendo y llegó hasta un sitio llamado Nob. Ahí había un grupo de sacerdotes, tal vez escuela de profetas, no describe más detalles. Solo sabemos que habían sacerdotes y que Ahimelech era el que dirigía ese grupo. Ahimelech no tenía ni la remota idea de que David era prófugo de la locura de Saúl. Para Ahimelech, David seguía siendo el hombre de confianza de Saúl. Así es que David cayó su causa, a propósito desde luego, y le pidió comida y armas. Y le dijo que todo eso era porque estaba siguiendo un encargo del rey Saúl. Ahimelech, ignorando todo lo que estaba pasando en palacio, ignorando la locura de Saúl, ignorando la angustia de David, pues le dijo que sí, que tenía un poco de pan, que era pan consagrado para el sacerdocio, pero que con algunas condiciones podían comerlo, y que las únicas armas que tenían, haciendo eco a que no era un cuartel, una base de personas armadas, sino que un templo, lo único que guardaban como reliquias era las armas que el mismo David había ocupado contra Goliat. David dijo: deme lo que tenga. Y se largaron. La historia debió terminar ahí con estos sacerdotes. Pero había entre ese grupo este edomita que escuchó todo lo que estaba sucediendo. Y también llegó a oídos de él que David era un prófugo. Así que se las arregló, quién sabe cómo, para llevar la noticia hasta Saúl. Saúl se acercó a los sacerdotes, creyó por la lengua venenosa y engañosa de Doeg que los sacerdotes estaban confabulados con David, que esto era parte de la revuelta. Así que mandó a llamar al jefe de esos sacerdotes, Ahimelech, le confrontó. Ahimelech con propiedad, con molestia, se defendió diciendo: yo no tengo nada que ver en sus problemas. Hasta donde yo sé, David es su más leal sirviente. Él no me ha dicho que esté huyendo de usted. No he hecho nada en su contra. Pero claro, con todas las maquinaciones de maldad que Doeg edomita estaba hinchando la locura de Saúl, no estoy justificando a Saúl, estoy diciendo, ya estaba loco. Y infla la locura del rey, comete una blasfemia
y da la orden a sus soldados de asesinar a todos los sacerdotes. Tan repugnante era la decisión que los soldados, creo que debieron ser oficiales. Creo que los que estaban cerca de Saúl no eran cualesquiera soldados. Debieron ser capitanes del ejército, a lo mejor 2 o 3 generales, no tengo idea, pero eran hombres con decisión, con criterio. Tanto así que se negaron. Y por supuesto que para hombres armados, negarse a la orden de su comandante es pena de muerte. Pero ellos preferían eso a volverse asesinos de sacerdotes. Peor, sacerdotes inocentes. Se negaron. Para mi curiosidad académica, no dice si le dieron la espalda, si guardaron silencio, si simplemente no desenvainaron. No sé. Imagino que dieron unos cuantos pasos atrás, pensaron tal vez el rey reacciona, reflexiona, cambia esta orden en todo lo que nosotros no la cumplimos. No sé qué pasó. Pero a Doeg edomita le importaba un comino los principios y la moral de estos hombres de guerra. Él, una vez más, hinchando la locura del rey, le dijo que él podía cumplir la orden, él solo. Y no sé cuántos edomitas más lo siguieron, pero cometieron una masacre. Asesinaron un poco más de 80 religiosos que no tenían nada que ver en la trágica persecución de David. ¿Que por qué Dios permitió semejante matanza? La Biblia no la explica. Porque desde el ángulo donde nosotros estamos viendo la historia, nos parecen inocentes. Pero no vamos a ir a ese punto de vista de la historia. Debemos quedarnos en lo que compete a la historia del Salmo. ¿De qué estoy hablando? El sentimiento de David. Cuando la noticia llegó a David, ardía en deseos de hacer justicia con sus propias manos. Se sentía culpable porque él había enredado a los sacerdotes. Se sentía que el que debía estar muerto era él, no esos sacerdotes. Pero también sabía de la maldad de este edomita, de su lengua engañosa, de que él como una serpiente había enredado la estupidez del rey y el rey se había vuelto asesino de sacerdotes. Bendito Dios, para fortuna nuestra, más que para fortuna de David, esta vez, guiado por el Espíritu de Dios, no hizo justicia con sus manos. En lugar de eso, se reprimió y empezó a escribir. Y compuso este salmo, en donde dice a todos los que actúan como Doeg edomita, sus lenguas están llenas de veneno, maquinan maldad. Su posición privilegiada les hace sentirse poderosos. Pero no olviden, el que ríe a último ríe mejor. Dios todavía no ha hecho justicia. En ese contexto se escribe este salmo. Y les dije al principio que seguramente ustedes sentirían conmigo la misma repugnancia por este fulano. Pero no es nuestro asunto salir
con sentimientos negativos. Es nuestro asunto reflexionar que este representa hombres y mujeres que llegan a posiciones privilegiadas y que pueden olvidar que en esas alturas la maldad se anida fácilmente. Sí, lo voy a repetir. En las alturas, los nichos de maldad se esconden entre las ramas, se apoderan del control de los que tienen el poder. Irónico, porque si se tiene el poder se supone que tienen el control. No, es la maldad la que tiene el poder. ¿De qué estoy hablando ahora? Bueno, David presenta 3 escenas. La primera de ellas es donde les advierte a los que tienen poder. Vean por favor el verso 1 de nuevo. Ahora creo que con mayor sentido lo vamos a entender. Dice, ¿por qué te jactas de maldad, Doeg edomita? ¿Por qué te enorgulleces, Saúl, de lo que hiciste? Verso 2. Agravios maquina tu lengua, como navaja filada hace engaño por todo lo que estaba consiguiendo en la locura del rey. Amaste el mal más que el bien y la mentira más que la verdad. Bueno, primera escena que dibuja David. Warren Wiersbe llama a estos poderosos, porque imagino prestaron atención, poderosos. Wiersbe les llama a esto los peces gordos. En nuestra jerga es aquellos hombres y mujeres que por mérito propio o robando posiciones, no importa, llegan a lugares privilegiados. Me refiero, son jefes, son supervisores, son padres de familia, dirigen un matriarcado, algunas mujeres en su núcleo familiar, son líderes religiosos, cualquier posición de privilegio. Con total despecho, David les llama los poderosos. Wiersbe les llama los peces gordos. Y recalco, en forma discriminativa. Esto no es ningún elogio ni ningún aplauso. Y tampoco es una forma de decir que alcanzar una posición de privilegio es algo deshonroso. Es una forma de decir que algunos permiten que ese poder les envenene el alma y son capaces de blasfemar. Como es el caso de Saúl y de este edomita. Sus lenguas maquinan maldad, hablan engaño. Ahora está advirtiendo, si lo aplicamos a nuestro contexto, hombres y mujeres con autoridad que maltratan a su personal, que les gritan, que usan palabras sucias, que de paso les explotan porque no pagan lo que la ley dice. Ni siquiera menciono lo que es justo, porque eso demasiada tela que cortar. Pero llegan al extremo que se inventan sus propias reglas a su conveniencia económica, saltando lo que la ley ordena. Y no porque ellos se creen justos, quieren pintarse como justos, pero la verdad es que hay mezquindad en sus corazones, quieren hacer lo que les conviene. Bueno,
a esos hombres y mujeres que explotan, maltratan a los más débiles que ellos. Esos peces gordos que quieren comer peces muy débiles, está dedicado este salmo. De ahí que antes de ir a la segunda parte, tengo que advertir y decir esto. Me imagino que entre todos nosotros hay jefes, supervisores, hay algunos que son empleadores, patronos, jefes de familia, como antes dije, matriarcados, y me refiero a matriarcados a grupos familiares en donde las mujeres mandan. Y no es que estoy aprobando el sistema, sabemos que es antibíblico, pero sucede. Que hay una advertencia para todos los que Dios nos ha permitido una posición de privilegio. Y que esa posición no está para abusar de otros. Y Dios no quiera que estemos incluidos en la discriminativa expresión de peces gordos. Porque si ese es el caso, el segundo escenario es nuestro recordatorio. ¿Cuál? Vean el verso 5. Es el corazón de esto. 52:5. Por tanto, ¿qué hará Dios? Te destruirá para siempre. Te asolará y arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Les pregunto, ¿esto fue una frívola o emotiva advertencia que nacía en la cólera y en la repugnancia, o fue una profecía? ¿Qué piensan? ¿Qué fue? ¿Alguien quiere sugerir qué fue? Nadie. Demuestren que fue una profecía, si es que ese es el caso. Perdón, ¿quién habla? Pero es que con las máscaras, hermana Marilena. ¿Por qué fue una profecía? Porque desarraigó literalmente a Saúl de la tierra de los vivientes y le quitó a toda su familia el privilegio del liderazgo hebreo. En cuanto al edomita, ese fulano ni nos interesa su historia. Pero si al rey Saúl le sucedió esto, imagine qué le pudo suceder a este edomita. De hecho, si quedó vivo después de la muerte de Saúl, no creo que existiera un rincón donde pudiera librarse de la cólera de David. Bueno, si aplicamos esto a nuestra historia, ¿deberíamos los que hemos hecho cosas injustas salir temblando esta mañana? Pedir perdón e intentar corregir el daño hecho mientras hay tiempo. ¿Por qué? Porque dije antes, el que ría último. Pastor, ¿por qué insistió con eso? Porque miren el versículo 7, esta es la última y tercera escena. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, o sea, Saúl y el edomita, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre por lo que has hecho, sí. Y esperaré tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Me pregunté mientras leía eso, ¿por qué David quiso compararse con un olivo verde? Sí, yo ya sabía que
era un símbolo dentro del tabernáculo, sus hojas, pero aquí dice que es como un árbol de olivo que se plantaría. Escuchen cosas que encontré que me dejaron boquiabierto. El olivo florece con una hoja perenne, siempre color verde intenso, siempre. No es un árbol de estación, no está condicionado al invierno, no está condicionado absolutamente a nada. Es una hoja verde intensa y perenne. Si usted quiere un árbol decorativo que le dure para rato, el olivo es el indicado. Pero hay más. Su copa es ancha, un grueso retorcido. Pareciera como que las raíces del árbol salen al tronco, se levantan de la tierra y lo entrelazan, dándole mayor fortaleza, mayor rigidez, como si se tratara de un gigante inamovible. Suele alcanzar 15 metros de altura. ¡Wow! Eso no es poca cosa. Hasta el cielo falso creo que hay 7 u 8 metros, tal vez 7. La cumbrera de este edificio probablemente 12. 3 metros más es realmente alto. Y con ese tronco debe ser hermoso, sin dejar de mencionar que su copa es ancha. Pero no es suficiente. Oiga, sus frutos, que para nosotros son parecidos a lo que diríamos aceitunas, son constantes y fecundos. O sea, dan todo el año. No son esos árboles que uno tiene que esperar meses, que uno tiene que estar pendiente de la lluvia, del clima. No, este da un fruto constante y el árbol es increíblemente fecundo. Sus propiedades, sus usos, múltiples, pero las más conocidas son sus aceites. Todo eso para mí es impresionante, pero no como lo que escucharán ahora. La longevidad de estos árboles. ¿Sabe? Se estima que llegan a vivir hasta 2000 años. ¡Wow! Tanto así que ya está entre mis metas personales que debo plantar un olivo. Y que si tengo la bendición de verlo crecer, voy a poner ahí, voy a grabar en su tallo, que como eso me va a suceder a varias generaciones si Cristo no viene, recuerden mis hijos y los hijos de mis hijos que el que confía en Dios es como ese árbol de olivo, que da frutos permanentes y su hoja es verde todo el año. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en Dios. Por eso David dijo, ustedes los peces gordos van a pasar muy pronto y van a ser muy mal recordados, porque Dios va a hacer justicia. Pero yo voy a quedar como un árbol de olivo. Y también fue profecía, porque 4000 años después, este inútil predicador está evocando a ese árbol de olivo, porque confió en el Señor. ¿En quién va a poner usted su confianza? Oremos.